Muy buenos días. El Centro Educativo Fernando Santibán y su especialidad, Servicio de Turismo, está muy feliz de recibirlos hoy día en esta inauguración del Mes del Medio Ambiente. Esta actividad será transmitida por YouTube del Centro Educativo Fernando Santibán y por Radio Experimental del Centro Educativo Fernando Santibán. Contarles que el Día del Medio Ambiente se celebra desde 1974, pero el año 1977 la ONU la integra como Día Internacional, como celebración mundial del medio ambiente, que busca concientizar a todo el ser humano, buscando dar mejoras a nuestro medio ambiente y a nuestro entorno natural. Para conocer mucho más de eso, hoy día tendremos un gran invitado. Para iniciar, queremos también recibir las palabras de nuestro director, don José Bernardo Vera, quien también tendrá la fortuna de presentar al profesor destacado en esta oportunidad, que nos dará una charla magistral sobre la fauna en la Antártica chilena. Los dejo con ustedes a don Bernardo Vera Figueroa. Bien, un saludo a todas y a todos, a los invitados, a nuestros alumnos, a toda la comunidad de nuestro Centro Educativo Fernando Santibán. Hoy día, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y como una forma de resaltar, porque el tema medioambiental es un sello del establecimiento, hoy día contamos con un excelente invitado que nos va a contar sobre los animales más fuertes que viven en la Antártida. Para presentarlo, primero tengo que decir que es mi amigo, un profesor de educación física de formación, que se fue haciendo a través del tiempo en uno de los primeros profesores que instaló el concepto de aula en la naturaleza. Me acuerdo en el año 90, en la reforma educativa del 90, él fue uno de los que capacitó a un gran porcentaje de profesores del área de educación física en lo que iba a ser el currículum, ¿ya? El currículum que tenía un gran desafío porque había que trabajar la actividad motriz en el medio ambiente. Él hoy día es docente de la Universidad de Magallanes, es investigador, trabaja en el Centro Antártico de la Universidad de Magallanes, apasionado por el tema medioambiental y sobre todo el trabajo ya de estar en contacto con la naturaleza. Por allá, por el año 90, hicimos una excursión a Campo Hielo Sur con un grupo de profesores de educación física para tratar de instalarlo en nosotros, el concepto y el cariño por el medio natural. Nos entregó todos sus conocimientos. Fue un año de preparación. Alfredo Soto, gran docente. Alfredo Soto Ortega, un amigo de todos, ¿ya? Alfredo Soto, seguramente pronto lo tendremos por estos parajes porque él es un aventurero. Así que los dejo con ustedes al amigo, al docente, al investigador, Alfredo Soto Ortega.
Bien, desde acá muy emocionado recibiendo la presentación de mi amigo Bernardo Vera, con quien compartimos momentos muy gratos, muy felices, en ambientes tan característicos en nuestra región, en la Patagonia chilena, y con esta presencia y esta manifestación subantártica. Quiero dar un grato saludo y un orgullo estar con ustedes, con la comunidad del Centro Educativo Fernando Santibán, de la comuna de Panguipulli. Es un honor para mí estar haciendo esta presentación, esta clase, para todos los niños y jóvenes que conforman esta comunidad, como así también a sus profesores y a los invitados que tenemos en esta oportunidad. Como bien dice el título de esta presentación, los animales más fuertes están en la Antártica. Yo lo destaco así, a pesar de que debo confesar que tuve algunas discusiones con algunos investigadores porque me hacían menciones de otros animales en el planeta, pero obviamente yo lo concentro en lo que tiene que ver con el aspecto de la Antártica, ¿ya? Porque estar en un lugar como con las características de un continente como lo es la Antártica, y lo vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos avanzando en esta exposición. Vamos a comenzar entonces a describir un poco, en primera instancia, lo que es la Antártica para entender mejor por qué yo le puedo denominar a su biodiversidad, a su fauna, como los animales más fuertes viven en la Antártica. Vamos con las diapositivas. En primer lugar, ustedes hoy día van a aprender algo sumamente importante, porque la Antártica forma parte solamente de la mitad del interés que tenemos por promover, por divulgar lo que son las áreas polares de nuestro planeta, ¿ya? Si podemos apreciar en la imagen, tenemos ahí la figura de nuestro planeta con dos caras, ¿ya? Y una cara tiene que ver con fundamentalmente con el Ártico o el Polo Norte o la zona boreal, así se le denomina. Y si ustedes se dan cuenta, y está en sus pantallas al lado izquierdo, una marca en el planeta de color blanco, obviamente, porque es una zona polar. Allí viven los osos polares, ¿ya? Y otra fauna que es característica de la zona boreal, de la zona del Polo Norte. Si ustedes se dan cuenta, el aprendizaje de hoy día es entender de que existe un polo norte y existe un polo sur que está en la otra cara al lado derecho de la pantalla, donde se encuentra el continente antártico. La gran diferencia que hay acá, y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, es que el polo norte, ya, el Ártico, es un océano congelado, rodeado de tierra. Fíjense bien, todo eso blanco que se ve en la imagen izquierda, entonces es un océano. El más pequeñito del mundo es el océano Ártico y está rodeado de los continentes del hemisferio norte, ya Norteamérica, Canadá, Alaska, Siberia, Rusia, China, Europa. Todo esto está alrededor de este pequeño océano llamado Océano Ártico y que corresponde y donde se encuentra el Polo Norte. En cambio, vamos a la figura del lado derecho, tenemos el continente antártico donde se ubica el Polo Sur, ¿ya? También con sus características propias como zona polar. Pero fíjense, este es un continente rodeado de océanos, ¿ya? Por ahí tenemos el océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Índico. Los tres océanos se juntan alrededor de este continente que denominamos Antártica y forma el océano austral. ¿Ya? Si estamos celebrando el medio ambiente y justamente hoy día se celebra el Día Mundial de los Océanos, así que los océanos del mundo están de fiesta y por eso vamos a divulgarlo entre ustedes, los alumnos y los profesores. Entonces, la gran diferencia que hay entre el Polo Norte y el Polo Sur, por un lado tenemos el Polo Norte, que es un océano pequeño que está rodeado de continentes, ya está rodeado de tierra. Y el
Antártico es un continente rodeado de agua, rodeado de océano. Por eso se le denomina también a la Antártica que es un continente isla, porque el concepto de la isla, lo aprendemos en clase siempre, es una porción de tierra rodeada de agua. Entonces, este continente es enorme, es muy grande, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Aquí podemos apreciar entonces cómo están ubicados los polos, ya el polo norte, por decirlo así, por la ubicación que generalmente aprendemos cómo está el planeta, en su parte superior está el polo norte y en su parte inferior está el polo sur. El polo norte es conocido como la zona ártica o el Ártico y en el sur la Antártica, que es la palabra es antagónica al Ártico. Fíjense que los griegos, hace 3000 años atrás, ellos hablaban de la existencia del Ártico, y el Ártico deriva de una palabra griega que significa de la osa. ¿Por qué? Porque se proyectaba desde, los griegos eran muy estudiosos de la astronomía, entonces ellos tenían definidas algunas estrellas con nombres. En este caso estaba la Osa Mayor y se proyectaba el eje de la Tierra, que atraviesa imaginariamente la Tierra, y parte tocando la Tierra desde la proyección de la estrella polar hacia el polo norte, y ellos le llamaron Arcos, que significa de la osa. Entonces, posteriormente el nombre se fue traduciendo en Ártico, y denominaron el punto contrario, el antípodas, así se llama el lugar contrario desde el punto del polo norte, que es el polo sur, le llamaron Antiarcos, o sea, de anti-osos, no era de la osa. Por lo tanto, yo rescaté un nombre ahí que le llamo a esta zona tierra sin osos, ¿ya? Y curiosamente los griegos, sin saberlo, evidentemente en la Antártica no existen osos. Es el único continente del mundo que no tiene osos. Osos hay en todo el mundo. En Europa, en Norteamérica, en Sudamérica también tenemos osos. En la selva amazónica existe un mamífero que corresponde a esta nomenclatura familiar de los osos. Entonces, antiarcos deriva la palabra Antártica. Sigamos. Acá podemos ver el continente antártico. Vuelvo a repetir, el continente antártico tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y podemos describirla de la siguiente manera. Es como un sartén, si se dan cuenta, es semicircular, ¿ya? Y tiene un apéndice que se denomina Península Antártica. Allí están ubicadas generalmente la gran mayoría de las bases de los distintos países que conforman este concierto mundial de países antárticos, ¿ya? Algunos no están ni cerca con la Antártica, por ejemplo, Rusia está muy lejos de la Antártica, igual tiene bases. Portugal también está muy interesado en la Antártica y está prácticamente en el hemisferio norte. Así que el mundo entero está siempre pensando que este ambiente, a través de un sistema de tratado antártico, hay que cuidarlo porque tiene una biodiversidad muy interesante, muy importante para la humanidad. Por lo tanto, de ahí que nace un poco esta creencia o esta asignación de que esta biodiversidad es una de las más fuertes del mundo, ¿ya? Si se fijan en el continente, 14 millones de kilómetros cuadrados, voy a insistir con esa cifra para que ustedes se den cuenta más o menos. Si nosotros tomáramos a nuestro país territorial continental de Sudamérica, lo tomáramos y lo llevamos a la Antártica, entra 16 veces, ¿ya? 16 veces en el territorio antártico, para que nos demos una idea de cuán grande es este continente de 14 millones de kilómetros cuadrados. Está la Antártica Este, que es una parte preponderante porque allí se concentra la mayor cantidad de hielo. Está la Antártica Oeste, que es la que está en la parte inferior izquierda, ¿ya? Y se denomina de esta manera para hacer una diferencia. Es un poco más baja, es más marítima, y la Antártica Este es más montañosa, más alta, ¿ya? Y la atraviesa completamente una cordillera que se llama Cordillera Transantártica. Sigamos.
Aquí lo curioso es entender, yo me imagino que aquellos niños o jóvenes que han tenido la oportunidad de conocer la nieve, ustedes tienen en su cercanía la hermosa cordillera conformada por los volcanes, el volcán Villarrica, el volcán Quetrupillán, el volcán Lanín, ya que yo tuve la suerte cuando era más joven, yo estudié en la ciudad de Osorno, tuve la oportunidad de conocer todos esos lugares buscando este tránsito que decía el director Bernardo Vera con respecto al entusiasmo que yo adquirí con el tiempo sobre el conocimiento de la naturaleza. Así que su zona, su región no me es desconocida, la conozco desde sus alturas, estando en las cumbres de estos volcanes y poder apreciar la maravilla que poseen ustedes cercanos en la comunidad donde viven. Y acá la pregunta es, ustedes no sé si han reflexionado o han pensado, y aquellos que han tenido la oportunidad de ver nevar, lo suave que caen los copos de nieve y uno pone la mano muchas veces y el copo de nieve se derrite en la mano, una cosa tan frágil, esta existencia de estos cristales que caen del cielo, ya por un fenómeno climático, un fenómeno meteorológico, estos son meteoritos en formas de copos de nieve, que es la reunión de cristales de hielo que se agrupan y conforman estos cristales reuniéndose entre sí y formando un copo de nieve que es muy frágil. Si uno los ve caer, van cayendo suavemente, dependiendo si no hay mucho viento, a veces son agresivos, caen muy fuerte, pero generalmente tienen esa característica de poseer a la vista una suavidad ambiental mientras está cayendo la nieve. Y esta existencia de lo más frágil que es un copo de nieve se transforma con el tiempo en lo que se considera lo más duro del planeta, que es el hielo, ¿ya? El hielo ha permitido que el hombre en el sentido genérico, ¿ya? Como especie humana, se ha podido desarrollar, fíjense ustedes, ante la presencia del hielo. Vivir en un estado de confort, como lo que estamos viviendo hoy en día, en un periodo interglaciar, ¿ya? Porque el planeta siempre tiene periodos de calentamiento y también tiene periodos de enfriamiento, ¿ya? Entonces, la Antártica tiene y posee la característica fundamental de tener la mayor cantidad de hielo del planeta, ya distribuido en el 77% de la cantidad de hielo está en la zona este de la Antártica y un veintitantos por ciento, un 23% está ubicada en el oeste, ¿ya? Y el resto del hielo que existe en el planeta está en los volcanes, las montañas, las cordilleras, el tema de la cordillera de los Andes, la cordillera del Himalaya, ¿ya? Pero la gran y mayor cantidad de hielo está ubicada entonces en el continente antártico. Sigamos. La pregunta es, ¿y por qué los animales, o el título de esta presentación, por qué los animales que habitan la Antártica son tan fuertes? Porque vamos a descubrir, y considerando en la celebración de esta Semana del Medio Ambiente, y que yo felicito la iniciativa de sus profesores, de las autoridades y la participación de los estudiantes también, muy entusiasmados por estos temas, ¿por qué los animales que habitan en la Antártica son muy fuertes? Primero tenemos que preguntarnos qué características tiene el entorno, el medio ambiente, donde ellos pasan a ser los animales más fuertes. Sigamos. Fíjense que la Antártica es un continente de récords. ¿Qué significa eso? El continente antártico, con 14 millones de kilómetros cuadrados, ya muy grande, cuenta con algunas características que son propias del continente y no se repiten en ningún otro lado en el planeta. De ahí que le denominamos el continente de los récords, ¿ya? ¿Por qué? El continente antártico es el continente más alto en comparación a los otros continentes, al africano, al sudamericano, al europeo, al asiático. El continente antártico es muy alto, ya tiene una media de 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar,
¿ya? Su máxima altura son prácticamente 5.000 metros, que está ubicado en la parte oeste de la Antártica, que curiosamente no es el lugar más alto en toda la región oeste, pero sí la plataforma, la planicie polar de la parte este de la Antártica es mucho más alta, pero no alcanza la cúspide que tiene en el lado oeste como de 5.000 metros de altura, 4.897 metros de manera específica. Es el continente más frío. Aquí se han detectado las temperaturas más bajas del planeta, ¿ya? Es una característica particular que no ha ocurrido en ninguna otra parte en el planeta. El continente más frío se midieron 83,9 grados bajo cero el año 83, justamente en la década del 83. Pero hace muy poco, el 2013, ya hace 7 años atrás, el continente antártico tuvo un registro de menos 93 grados bajo cero. ¿Ya? ¿Se pueden imaginar quién puede vivir en 93 grados bajo cero? ¿Ya? Por eso que los animales que circundan la Antártica y que ellos eligen vivir allí deben ser muy fuertes, deben tener ciertas cualidades y capacidades únicas que no la tiene otro animal. ¿Ya? Entonces, otro de los récords que tiene la Antártica también es el continente más ventoso. Aquí se han registrado vientos sobre los 350 kilómetros por hora. Aquí la ciudad de Punta Arenas es una ciudad caracterizada por los vientos, la presencia de los vientos del oeste, y generalmente tenemos temporales de 80 kilómetros por hora, han alcanzado a llegar hasta 140 kilómetros por hora, pero no nos imaginamos 350 kilómetros por hora. La verdad que la ciudad no quedaría parada, es decir, se caerían todos los árboles, se caerían todas las casas, sería una catástrofe muy grande. Es el continente más árido, la Antártica es el continente más árido. A pesar de que siempre escuchamos que el desierto de Atacama es el más árido del mundo, hoy en día se hace una diferencia. El desierto no polar más árido del mundo, obviamente es nuestro desierto de Atacama, ¿ya? Pero la Antártica es mucho más árido porque el desierto de Atacama tiene fauna, ¿ya? Pueden vivir especies, pero en la Antártica y con esa temperatura pasa a ser el desierto absoluto, porque no hay vida. No hay vida en los lugares más fríos, en el interior, en lo que se denomina la Antártica profunda, ¿ya? El continente Antártico también es la mayor reserva de agua. Si tenemos hielo, obviamente es un estado de la molécula del agua. La Bueno, conversábamos con el profesor Alfredo Soto y recordaba que el día sábado ya estábamos alertados de un sistema frontal muy fuerte para nuestra zona. Así es que estos son partes también, parte de nuestro medio ambiente, ¿ah? Así es que vamos a seguir con don Alfredo, nos está esperando, pero también quiero hacer la invitación a que puedan enviar consultas, ya que una vez terminada la presentación de don Alfredo, podremos dar paso a sus respuestas en nuestro WhatsApp de nuestro establecimiento. Por favor, están todos invitados a seguir participando con nosotros y seguimos con don Alfredo Soto. Por favor, don Alfredo, usted ya entiende el tema climático más allá en el extremo sur, así es que adelante, don Alfredo Soto, continuamos con nuestra charla. Muchas gracias. Bueno, hacer resaltar de que el clima moldea las mentes humanas. Hay que adecuarse. eh, es necesario aprender incluso de la biodiversidad. Aquí se necesita mucha paciencia, ¿ya? La biodiversidad antártica la posee en su totalidad, es capaz de poder cubrir grandes distancias para poder llegar a su propósito, que en muchos casos es solamente la alimentación y en otros casos es la alimentación y la procreación, es decir, van a la vida. ¿Ya? Y están sujetos siempre a estos embates climáticos y obviamente sus características físicas les permite adaptarse y vivir en estos lugares tan remotos y tan agrestes, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo se manifiesta la naturaleza. La naturaleza es así y hay que aceptarla,
¿ya? No podemos siempre decir, uy, otra vez está lloviendo. No, mientras la lluvia caiga, está bien, ¿ya? Ahora, tenemos que tener cuidado y hacer la diferencia. No existen los desastres naturales. No, nunca se olviden, niños y jóvenes. No existen los desastres naturales. Nosotros le damos ese nombre porque nos rompen las casas, los caminos, pero hay que preguntarse, entonces estamos haciendo mal las cosas, las estamos colocando en el lugar no adecuado. Cuando un río se sale y inunda las casas, es porque estamos mal ubicados. Entonces, de aquí al futuro es de ustedes, van a tener que pensar cómo vamos a reformar nuestro modo de vivir en contacto con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, porque nosotros provenimos de allá, de la misma naturaleza, ¿ya? El hombre no nació, en términos genéricos, el hombre no nació en las ciudades vinieron después, pero nosotros venimos de los árboles, venimos de las cavernas, compartíamos espacios y vivíamos armónicamente con la naturaleza. Hoy en día no lo estamos haciendo, estamos más preocupados de otras cosas más urbanas, los que nos ofrece la urbanidad, por ejemplo, y muchas veces perdemos este sentido de ser seres que también conforman parte de la naturaleza. Así que mucha paciencia y estas cosas pasan siempre y lo importante es que podamos seguir adelante. Vamos a seguir hablando entonces del continente de los récords. Nos vamos a apurar un poquito para no aburrirlos tanto, pero el continente antártico también, como decíamos anteriormente, era una reserva mundial del agua, por algo tiene la mayor cantidad de hielo, entonces pasa a ser como un récord también en el continente con mayor cantidad de hielo. El continente crece en invierno, qué curioso, es el único continente que puede crecer. ¿Cómo puede crecer un continente? ¿Cómo podría crecer Sudamérica? ¿Cómo podría crecer África? Lo curioso es que cuando llega el invierno, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de junio, el mar se comienza a congelar. Y si el territorio o el continente antártico tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, fíjense que en el mes de agosto y septiembre logra doblar su superficie a 28 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, crece tanto que se transforma en un espejo, ¿ya? Es el espejo planetario. ¿Por qué digo espejo? Porque los rayos solares después en primavera y verano chocan con el continente antártico y se devuelven hacia el espacio, ¿ya? Entonces, las regiones polares, no solamente la Antártica, sino que el Ártico también cumple con esa función, permite no absorber toda la energía solar, sino que hace rebotar los rayos. Un 80% de la radiación solar en esta zona es rebotada hacia el espacio y el 20% de esa radiación solar es absorbida por el planeta. Si no existieran los polos, si no existiera el continente antártico, no podríamos vivir porque la temperatura sería 4 veces más alta de lo que tenemos ahora y quizás toda la vida no podría existir, ¿ya? Ahora estamos en un equilibrio, entonces el planeta se pone a disposición de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, también se le cataloga al continente antártico y se le reconoce como el corazón del planeta, porque tiene esa capacidad de expandirse en invierno y reducirse en verano, expandirse en invierno y reducirse en verano. Y si vamos aumentando la velocidad, sería como el corazón, ¿ya? Como palpita el corazón en nuestro cuerpo, ¿ya? Sigamos con la siguiente diapositiva. Estos ambientes entonces nos permiten a nosotros tener claridad de que las zonas polares son tan agrestes, con tan bajas temperaturas, con tan fuertes vientos, que quienes viven allí realmente son muy vigorosos, muy fuertes, porque cualquiera de nosotros diría, yo no voy a vivir ahí porque están las condiciones peores, pero ellos van por razones obvias de lo que yo decía anteriormente, ellos van por la alimentación y también para nidificar, para procrear nueva vida. Obviamente muchas especies se quedan en estos lugares porque está la abundancia de la alimentación y ahí es el lugar ideal también para remitirse a una nueva vida y que la especie se mantenga y se sustente, ¿ya? La verdad que hay 26 especies, por ejemplo, de aves voladoras, como la que pueden ver ahí en este dibujo, que es un dibujo porque obviamente es muy difícil encontrar a cada una de las especies
reunidas. Se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas y nunca se mezclan entre ellas. En algunos casos sí, pero generalmente todas las aves tienen sus propios grupos y se identifican por sus características. Ustedes pueden ver ahí distintos colores, distintas formas, distintas formas de sus alas, etc. Sigamos. Acá tenemos una imagen que nos indica cómo una de las más grandes gaviotas, por decirlo así, porque cualquier persona que ve un ave en la playa la denomina gaviota, pero cada una de ellas tiene su nombre, es el albatros, con una envergadura de 2,30 metros, ¿ya? 2,30 metros. Ahí tienen una imagen comparativa entre una persona, un ser humano, al lado de un albatros. Y los hay de distintos tipos. Está el albatros errante, que es un ave magnífica porque vuela durante todo el año, vuela y vive en el mar. No baja a tierra hasta mientras no vaya a tener crías. Entonces, se pueden imaginar todo el año volando en el mar y a él se le conoce como el albatros errante. ¿Ya? Nunca baja a tierra, excepto cuando quiera tener cría, cuando se aparea con la hembra y tienen su cría. Ahí podemos apreciar una de ellas, que puede ser el padre como la madre, porque se turnan para cuidar el huevito primero y después posteriormente el pichón. Entonces hay un albatros ceja negra, porque tiene una ceja negra que se le caracteriza, hay un albatros gris por el color, y obviamente estos circulan el océano austral uniendo Sudamérica, las costas del sur de Sudamérica y la península antártica. Ellos viven en ese tránsito, volando grandes extensiones que lo hacen muy fuerte y muy grandes. ¿Ya? Sigamos. Tenemos el campeón del vuelo, ¿ya? Aquí nos visitan todos los años, en el hemisferio norte le llaman el charrán, pero acá nosotros le llamamos el gaviotín ártico, ¿ya? Es el campeón del vuelo porque todos los años vuela 20.000 kilómetros, es decir, vuela de polo a polo. La verdad que ellos no viven en el polo mismo, en el polo norte, sino que en la periferia del polo. Y en el polo sur también, no viven allí mismo en el polo sur, sino en la periferia del continente antártico. Pero es el campeón del vuelo. Hay otras aves que también desarrollan grandes migraciones extensivas en kilómetros y vienen aquí a la Patagonia a vivir, pero no van a la Antártica. Y en este caso, este es el campeón, porque vuela todos los años, tanto de venida acá en primavera, en septiembre, octubre, ya empieza y emprende su vuelo de 20.000 kilómetros hacia la Antártica, come, no tiene crías, las crías las tiene en el hemisferio norte, se dedica exclusivamente a alimentarse y luego ya en los periodos de febrero, marzo, emprende vuelo en grandes grupos de vuelta hacia el Ártico, hacia el Polo Norte, cubriendo nuevamente 20.000 kilómetros de vuelo. Sigamos. Los pingüinos son muy característicos, son muy novedosos. Yo tengo uno acá que me acompaña, para los más chiquititos siempre se los muestro. ¿Ya? Este es Hum, se llama Hum, es un pingüino de Humboldt, por eso se llama Hum. ¿Ya? Es un peluche, obviamente, ¿ya? Y me acompaña acá a veces cuando yo tengo clase con los niños, siempre me está acompañando como Gaia, ella es Gaia, es una pingüina rey, que yo una vez la encontré botada en una bodega y yo la salvé, la rescaté y ahora me acompaña en mi oficina y cuando tengo alguna exposición con los niños, la llevo y los niños se fascinan con ella. Así que ella es una estrella, ¿ya? Una estrella antártica. Es de la especie de los pingüinos rey, ¿ya? Pero fíjense que los pingüinos han vivido muchos años, muchos años, mucho más que la especie humana y medían 2 metros y tanto. ¿Ya? Han descubierto fósiles de algunas especies acá justamente en la Patagonia, cerca de Puerto Natal, encontraron vestigios de osamentas, de huesos de un pingüino extraordinario, un pingüino enorme, de más de 2 metros de altura, imagínense. Sigamos. Aquí tenemos una figura, como decía anteriormente, los tengo en figuras animadas porque es difícil encontrar los 5 pingüinos juntos como para haberle tomado una fotografía. Pero acá podemos tener, estos dibujos ayudan mucho para tenerlas
la descripción de ellos. El continente cuenta con 5 especies de pingüinos, los que representan cerca de un 80% del total de aves antárticas. Son muchos los pingüinos, son millones. Yo no podía creer cuando supe de que, por ejemplo, existen más de 5 millones de pingüinos Adelia, ¿ya? Y tenemos en el primer plano el pingüino más grande, por decirlo así, porque están en tamaño. El pingüino más grande es el pingüino emperador, ¿ya? Y que tiene un lóbulo amarillo en el cuello, muy grande. Después le sigue el pingüino papúa, que tiene una mancha blanca que le llega hasta el ojo, ¿ya? Después tenemos el de penacho amarillo, que es muy rockero, el rock hooper, ¿ya? Tiene un penacho amarillo que se levanta manifestando su poder entre su propia especie con respecto al apareamiento, ya para encantar a la hembra, etc. Después tenemos al pingüino barbijo, que tiene una barbita, una línea negra, de ahí su nombre, barbijo, y el más pequeño que vive en la Antártica, y el más estudiado y el más numeroso, ya porque son prácticamente más de 5 millones de pingüinos que viven de esa especie. Imagínense, todos los otros también oscilan entre 1 millón, 2 millones, son muchos pingüinos los que viven, porque obviamente también forman parte de esta cadena alimenticia para otros seres vivos. Hay otros seres vivos que se alimentan de los pingüinos y los pingüinos se alimentan de otros seres vivos. Esa es una cadena, ¿ya? Que va desde el primer predador hasta los secundarios y terciarios que corresponden a una cadena alimenticia natural. Eso lo establece la naturaleza y es así. Entonces, estos pingüinos, la verdad que yo he visto más frecuente en la Antártica, los 4 sin el penacho amarillo, que lo he visto más en aguas subantárticas, ¿ya? Más en Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, Islas Georgias, pero en la Antártica misma nunca he visto un penacho amarillo. Sí he visto emperadores, el papúa, el barbijo y el de cabeza negra, que es el Adelia. Sigamos. Otra de las características es, por ejemplo, el papúa es el más veloz en el agua, ya 36 kilómetros por hora. Incluso han habido antecedentes de que supera los 36, llegando hasta 40 kilómetros por hora en su desplazamiento. Se dice que los pingüinos vuelan en el agua, ¿ya? No vuelan en el aire, pero sus aletas y aletas, porque uno puede ver que hay una en su proceso evolutivo del pingüino hay una especialización para poder desplazarse en el agua y sin perder su condición de ave, ellos vuelan en el agua, mueven las aletas de tal manera que es como si estuvieran volando. El otro campeón de las profundidades también es el elefante marino, ¿ya? Se ha registrado un buceo más profundo entre ellos de los pinípedos. Los pinípedos son los que conforman las focas y los lobos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de unos y otros. Ha sido el elefante marino el que se ha detectado a través de investigaciones, el que ha llegado a una profundidad de 2.300 metros. Imagínense lo que signifique nadar y profundizar para búsqueda de su alimento, llegar a los 2 kilómetros, 300 metros de profundidad. ¿Ya? Es mucho, no hay otro animal que lo pudiese superar. Acá tenemos a los pinípedos, existen 6 tipos de pinípedos en la Antártica. Están el león marino, el lobo fino antártico, que son conforman la familia de los pinípedos, pero son los otáridos. ¿Por qué se llaman otáridos? Porque tienen orejitas, ¿ya? Ellos tienen orejas y las focas tienen oídos, pero no tienen la oreja, no tienen el segmento que nosotros denominamos oreja. Y las otras se conocen como la foca Weddell, la foca elefante, que es la más grande que sale allí, ya ese es un macho porque tiene la protuberancia nasal que le permite llevar ese nombre e identificarlo como elefante marino. Está la foca Weddell también, la que está manchadita, la foca cangrejera, la más cafecita, y la foca leopardo, que es el predador absoluto de los pingüinos, y ella tiene mucha particularidad porque su presencia real
nos hace pensar en los dinosaurios, ¿ya? Porque tiene mucha acción y mucha expresión facial como si fuera un dinosaurio. Sigamos adelante. La foca Weddell puede llegar a pesar 400 a 600 kilogramos y lograr profundidades de 900 metros con una permanencia bajo el agua de bastantes minutos, ¿ya? Eso es importante, que la foca Weddell, casi todos los pinípedos, tanto las focas como los lobos, son excelentes nadadores, excelentes buceadores. Ellos predomina su actividad bajo la superficie del agua. Y obviamente, si nos estamos dando cuenta, la gran mayoría de la fauna vive en contacto con el agua, porque el agua en cierta medida regula la temperatura. Nunca es tan frío en el agua. Imagínense que muchas veces nosotros asociamos que meternos en el agua fría es lo más frío que hay, y no es así en la Antártica. En la Antártica el agua es lo más tibio, por decirlo así, y la superficie de la Antártica es lo más frío. Por lo tanto, la prioridad de la biodiversidad es contribuir a presenciarse, a estar presente en la superficie del agua. Entonces, así ellos pueden regular mejor la temperatura y no se exponen a situaciones de muy bajas temperaturas como lo es en la superficie de la Antártica. Se han descubierto en algunas instancias, se han descubierto focas cruzando la Antártica, ¿ya? Por desorientación, y se han muerto de frío, obviamente, y también de hambre, porque no encuentran qué comer en el interior de la Antártica. Ellos necesitan vivir en la costa de todo el continente antártico. Sigamos. Las ballenas, las hay y múltiples. Aquí las más destacadas son la ballena jorobada, la ballena azul, la ballena franca, el delfín. Hoy día es considerado delfín, no la ballena. La orca, que fue malamente designada como la orca asesina, ya no lo es. Es decir, no podemos permitirnos catalogarlos con esos nombres, porque obviamente forman parte de esta cadena alimenticia que yo hablaba, y la orca es fundamental para la vida, es fundamental para el desarrollo de la biodiversidad en las zonas polares. Entonces, la que más se destacan, como decía anteriormente, la ballena azul, es la ballena más grande. Pasemos a la siguiente diapositiva, que va a describir un poquito qué es lo que es la ballena azul. La ballena azul es capaz de nadar 10.000 kilómetros, ¿ya? Un ser tan gigantesco, ¿ya? De aproximadamente 30 metros de longitud, y si se fijan bien en las estrías que tiene debajo, en la pera, por decirlo así, en la mandíbula inferior, esas estrías que tiene es como un acordeón, porque cuando ella se alimenta, eso se estira, ¿ya? Y forma una gran bolsa donde va nutriéndose con el principal alimento de las ballenas, que es el krill, ¿ya? La ballena azul, entonces, es el ser vivo más grande del planeta y vive en la Antártica, ¿ya? Sigamos. La otra ballena que yo destacaba era la ballena jorobada, ¿ya? Estas nadan un poquito menos que la ballena azul. Es muy frecuente verlas hoy en día en nuestra región. Hace muy poco yo hice una expedición al Parque Marino Francisco Coloane y tuve la fortuna en un mes, en un mes que no está considerado como de tránsito de ballenas, solamente hasta el mes de abril, pero curiosamente fuimos en la segunda quincena de mayo y pudimos apreciar varias ballenas jorobadas. ¿Y por qué se llaman jorobadas? Porque tienen, si se fijan en la aleta dorsal en la que está en el lomo, tiene una pequeña protuberancia, como una jorobita, y por eso se les llama jorobada. Y uno las puede identificar porque muchas veces no se ve completa la ballena, pero sí se puede apreciar un poquito ese dorso. Cuando ustedes vean videos o películas, siempre van a ver el dorso de la ballena, la aleta dorsal o también la cola, pero las colas son muy parecidas entre la ballena azul, la cola del cachalote, etc. La ballena, entonces, jorobada, tiene esa particularidad para que ustedes la puedan identificar. Esta es muy saltarina, ¿ya? Muchas veces se muestra saltando, hay imágenes, hay películas, hay fotografías
de algunas de ellas que saltan y los científicos todavía hasta los días de hoy no saben cuál es la intención de saltar, si es por una manifestación de alegría, por decirlo así, con emociones, o simplemente están tratando también de alejar a quienes están cerca, ¿ya? O manifestarse y mostrar su presencia, porque muchas veces estos avistamientos son en periodos de crianza, cuando tienen sus crías, entonces puede ser un mecanismo de defensa, no solamente como nosotros podríamos interpretar que están felices y contentos y se tiran unos piqueros grandes sobre el agua. Sigamos. El campeón de las profundidades es el cachalote, ¿ya? Bucea 1200 metros en 45 minutos, ¿ya? Es impresionante la velocidad que tiene. Y uno se pregunta, ¿y un ser tan grande como lo es el cachalote, por qué va tan al fondo? Y fíjense que tiene un plato favorito. A él le encantan los calamares gigantes que viven en aguas australes. ¿Ya? Los calamares gigantes son enormes calamares, no los que conocemos y que muchas veces los vemos servidos en un plato delicioso para nuestra dieta igual y nuestra alimentación como especie humana. ¿Ya? También recurrimos a la alimentación, entramos dentro de la cadena alimenticia, especialmente nos salvamos, sí, porque no somos parte del alimento de ellos, pero ellos sí para nosotros. Es el plato predilecto para el cachalote, por lo tanto, para encontrar los calamares gigantes, viven a muchas profundidades y superan incluso los 1200 metros. Y lo curioso es que es muy veloz. Y el calamar se defiende, es decir, muchas de las estrías que tú puedas ver en un cachalote son producto de los tentáculos de estos calamares gigantes que se defienden y son luchas campales, ¿ya? Y muchas veces pierde el cachalote porque el calamar sabe que el cachalote tiene pocos minutos para poder respirar. Todos estos seres tienen la capacidad de poder absorber el oxígeno, mantenerlo en sus pulmones y poder profundizarse. En cambio, el calamar sabe que el cachalote necesita salir y lo retiene, lo atrapa con sus tentáculos y evita que suba a la superficie y muchas veces el que sale perdiendo es el cachalote. Sigamos. Pero el campeón de campeones, ¿ya? De toda la biodiversidad es el pingüino emperador. ¿Por qué lo digo? Porque el pingüino emperador es el único ser vivo, el único, que en temporada invernal, por ejemplo, en esta época, el pingüino emperador va hacia el interior de la Antártica. Yo les dije anteriormente de que en la Antártica, en el Polo Sur, no existen los pingüinos, sino que viven todas las biodiversidades alrededor del continente antártico, ¿ya? Pero hay alguna señal evolutiva en el pingüino emperador que mientras tanto, cuando la Antártica comienza a congelarse el océano, todas las especies se van más al norte, ¿ya? A las islas subantárticas, buscando aguas un poquito más templadas, no tanto frío, porque recuerden que muchos de ellos necesitan respirar, andan en el agua y necesitan respirar. Y si tienen la capa de hielo en el mar, no pueden subir porque chocan con el hielo, y el hielo es grueso. En la Antártica alcanza más de 1 metro de espesor el hielo cuando se empieza a congelar el océano, ¿ya? Y en esta época, a partir de mayo, los pingüinos emperadores comienzan a transitar hacia el interior, a buscar el hielo más sólido, más resistente, porque ellos se agrupan en grandes cantidades para poder tener sus crías. Imagínense, todos los seres vivos de la Antártica tienen sus crías en primavera-verano, ¿ya? Y después les enseñan a nadar y se van antes que llegue el invierno. Y este campeón de campeones hace todo lo contrario, ¿ya? Él se alimenta en primavera-verano y en invierno, en pleno invierno, tiene su huevito y pueden mostrar la siguiente diapositiva. Y pueden criar entonces a su polluelo en condiciones muy adversas, con menos 60 grados de temperatura, imagínense. Ahí podemos ver algunas imágenes de la primera imagen donde está la pareja, está con su pichón, tienen un solo huevo, ¿ya? Y es muy crítico porque
tanto la hembra como el macho, en grupos grandes, se van hacia el interior caminando, lo que es reconocido. Hay una película muy famosa que se llama La Marcha de los Pingüinos. Si la pueden ver, ahí van a descubrir lo fuerte que son estos seres y que son altos, miden 1,10 m más o menos, ¿ya? Son muy grandes y caminan aproximadamente más de 100 kilómetros, ¿ya? Y ustedes han visto y van a ver unas imágenes de un video cómo les cuesta a los pingüinos caminar en tierra, pero en el mar son absolutamente los reyes, son absolutamente los emperadores para poder desplazarse porque son muy rápidos, ¿ya? Entonces caminan sobre 100 kilómetros, se junta la pareja, se aparean, tienen un huevito y obviamente quien tiene el huevito es la hembra, pero después la hembra se lo pasa al macho y hay un proceso muy crítico que es pasarle el huevito a las patas del macho. Y la hembra después vuelve al mar, busca el mar. A pesar de que esté congelado, busca, busca y busca hasta que llega a la orilla del mar para poder comer. Y el macho se queda en el mes de, a mediados de mayo, ahora en junio, ya tienen el huevito en sus patas y imagínense el frío que debe haber, se juntan todos y tienen el huevito en una bolsita también y muchas veces por accidente el huevito rueda en el hielo y se pierde, ¿ya? Se muere el pichón, el embrión. Y posteriormente viene el nacimiento en pleno invierno. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Si ustedes se dan cuenta ahí, eh, ahí están más grandes ya, pero son más pequeñitos, muchas veces están metidos siempre en las patas de los adultos para poder no tocar el hielo, ¿ya? Es como andar patita con patita encima de ellos y se juntan todos, dan la espalda al viento, ¿ya? Y soportan las bajas temperaturas y esos vientos catabáticos que yo les hablaba, que son de sobre 300 kilómetros por hora, imagínense, soportando eso juntos, pero curiosamente cuando se juntan en estos grandes grupos, logran obtener una temperatura en el interior de este grupo de 17 grados sobre cero, ¿ya? Y eso permite mantener la vida de los pichones. Y así se van agrupando después cuando ya son más grandecitos como en la imagen, se van reuniendo para poder tener esta capacidad de poder subsistir. Y posteriormente en el mes de septiembre ya se vienen de vuelta las hembras con el alimento y el macho pasa prácticamente 60 días sin comer, así que imagínense. Vamos a ver un video entonces con algunos detalles más específicos de estos pingüinos para poder generar mejor aprendizaje. Adelante. El estilo de vida del pingüino emperador es completamente diferente al resto de los pingüinos que habitan en la Antártica. Pasa el verano en el mar y comienza su ciclo reproductivo en invierno, bajo las condiciones climáticas más adversas. A principios de mayo, la hembra pone el huevo y lo entrega al macho, quien lo cobija sobre sus patas debajo del abdomen, mientras las hembras salen todas juntas hacia el mar en busca de alimentos. Pingüino papúa. De sus dos subespecies, los pingüinos papúas australes son más pequeños, más ligeros y de pies, aletas y pico más corto que los pingüinos papúas septentrionales, es decir, aquellos que viven más al norte. Se establecen en montículos entre las macollas de hierba y recogen algunos guijarros y restos de vegetación para construir sus nidos. También los machos y las hembras se turnan para incubar durante 35 días estos nidos. Ponen 2 huevos del tamaño de pelotas de tenis. Son los nadadores más veloces de todas las aves. Pueden alcanzar velocidades de 21 a 27 kilómetros por hora. Se sumergen a profundidades superiores a los 100 metros.
El Adelia es probablemente el pingüino más clásico. Pertenece al género más estudiado, habiendo recibido quizás la mayor atención de los biólogos en comparación con todas las demás especies. Este pingüino mide unos 70 centímetros de altura y pesa alrededor de 5,5 kilogramos. Tiene la espalda y cabeza negra con un círculo blanco rodeando los ojos. El pecho es blanco. El pico es corto y fuerte. La cabeza y patas son más cortas que los demás pingüinos que habitan hacia el norte. De esta forma consiguen reducir la pérdida de calor. Tu seras une princesse, comme mes chats et ses souris. La richesse et mes chansons ne sont pas de bons amis. Non, mes parents avaient raison. Distinguido es el pingüino Adelia por su plumaje muy denso y extremidades cortas. El Adelia es el mejor adaptado del género Pigoceles para vivir en climas muy fríos. El pingüino barbijo es una de las 3 especies de pigoceles que habitan las regiones subantárticas, es decir, aquellas que corresponden a las islas que circundan el continente antártico. Se distinguen fácilmente de las otras especies por la imagen de su barbilla. Tiene la cara blanca y una línea negra bajo el cuello. De pico corto, mide unos 75 centímetros de altura, más pequeño que el pingüino papúa, y pesa unos 4,5 kilos aproximadamente. Pone 2 huevos, incuban machos y hembras durante 30 a 37 días. Miden unos 55 a 60 centímetros de largo, envergaduras de alas desde 45 a 50 centímetros, patas de 10 centímetros y cola de 15 centímetros, pico muy curvado en el vértice y dedos con uñas muy fuertes. Macho y hembra incuban 2 huevos en nidos que construyen en huecos del terreno o mediante líquenes o musgos. Paloma antártica. Ave muy común en las islas Shetland del Sur y algunas zonas del litoral de la península antártica. Construyen sus nidos en los huecos de las rocas, utilizando líquenes, musgos y restos de algas. Aunque dada la proximidad de los asentamientos humanos, se ha observado que utiliza igualmente restos de elementos elaborados tales como materiales plásticos, fibras de esparto, tapas de botellas, etc. Consta de algunas parejas, nidifican en el mismo lugar consecutivamente durante varias temporadas. Incuban hasta 3 huevos, son principalmente omnívoros, aunque se alimentan también de restos de otras aves y peces varados en las playas. La escúa es el mayor depredador de la paloma antártica, a la cual ataca cuando se encuentra solitaria. Las ballenas también son conocidas por su nombre científico, cetáceos. Son los habitantes más grandes de la Antártica. Pueden alcanzar los 30 metros de largo y las 150 toneladas de peso, como es el caso de la ballena azul. Su número aumenta en época de verano. Tiene una piel delgada bajo la cual poseen una gruesa capa de grasa que sirve de aislante y es una perfecta reserva nutricional en las épocas de escasez. En la Antártica se reconoce 8 tipos de ballena, siendo la más numerosa el rorcual aliblanco o ballena de aleta. Durante el invierno abandonan las gélidas aguas de la Antártica para llevar a cabo su periodo de reproducción y crianza en lugares más templados. Sin embargo,
regresan en verano atraídas por los abundantes recursos alimenticios. Estos mamíferos pueden soportar hasta 60 minutos bajo el agua, es decir, una hora, después de lo cual alcanzan la superficie para expeler a través de un chorro de agua el aire contenido en los pulmones como el agua condensada en las vías respiratorias superiores. Se sabe que su promedio de vida puede alcanzar los 100 años. Suelen reunirse en pequeños grupos, por lo general conducidos por un macho. A diferencia de otros mamíferos, el vallenato nace siempre primero por la cola, para evitar ahogarse durante el parto, y es llevado inmediatamente a la superficie para respirar. La alimentación depende de su dentadura. Las odontocetos o dentadas, que poseen dientes fuertes, se alimentan preferentemente de presas de sangre caliente, en particular las orcas, de focas, pingüinos y hasta de pequeñas ballenas. Las focas también se conocen por su nombre científico, pinípedos. El 60% de la población mundial de focas se encuentran en la Antártica. Habitan 6 especies pertenecientes al grupo de los otáridos, es decir, aquellos que reconocemos como leones marinos o focas peleteras, y los fósidos, más conocidas como focas. Solamente habitan en la Antártica: la cangrejera, la leopardo, la foca de Ross y la foca de Weddell. La más numerosa de las focas es la foca cangrejera, con una población mayor a 30 millones de individuos. Habitan en varias zonas del continente, movilizándose sobre el hielo. Poseen una gruesa capa de grasa que les permite soportar las bajas temperaturas y constituye una excelente reserva nutricional en épocas de escasez de alimentos. Un macho puede fecundar a varias hembras, cuyo periodo de gestación es entre 8 a 12 meses. La hembra da a luz una cría por año, nace en primavera y tiene un periodo de lactancia que varía de 1 a 4 meses. Las focas alcanzan la madurez sexual entre el cuarto y el sexto año. Su promedio de vida varía entre los 18 y 20 años. Los depredadores son las orcas y para ciertas especies el leopardo marino. Se alimentan de calamares, peces, krill y aves. Esto se encuentra durmiendo, descansando, quizás porque ha tenido harto trabajo para poder sobrevivir en un ambiente tan hostil, tan riguroso como lo es la Antártica. Ese es un lobo fino antártico. Se puede diferenciar de otras especies de foca porque tiene como orejitas. Fíjate. Tienen razón, como blancas. Bien, espero que les haya gustado el video. Eso fue un trabajo que hicimos con un estudiante justamente acá de la Universidad de Magallanes y un equipo de televisión de la El universidad. estilo de vida. Estuvimos prácticamente 40 días en la Antártica para registrar y acopiar imágenes las más interesantes para poder hacer documentales y fichas educativas
para nuestros estudiantes acá en la universidad y obviamente para quienes lo precisen. Están en YouTube también como Especies Antárticas. Pueden ver, yo les puedo hacer llegar al director del colegio, a don Bernardo, los links para que ustedes pudiesen trabajar quizás más adelante también algunos aspectos u otros aspectos a considerar también de la importancia que tiene la Antártica. La Antártica, niños, jóvenes, profesores, es sumamente importante para el planeta, no solamente para nuestro país, que somos un país antártico, sino que es considerado el refrigerador del planeta. Su acción sobre la alta atmósfera y su acción sobre las corrientes marinas, enfriando obviamente todas las costas del mundo y luchando contra lo que nosotros consideramos como una manifestación agresiva del clima, que es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Hay ciertos rasgos que son naturales, pero obviamente hay una gran influencia de la presencia humana y de la acción humana sobre este aumento de la temperatura y de la cual tenemos que trabajar y aprender cómo lo hace la naturaleza. Así que de aquí para adelante la invitación es a estar muy alertas, muy atentos, qué nos va indicando la naturaleza para que nosotros podamos actuar. Así que muy agradecido de su participación, agradezco la invitación del director de la comunidad educativa del Centro Educativo Fernando Santibán y de las autoridades también que la conforman. Y espero estar nuevamente con ustedes, como decía mi amigo Bernardo, la posibilidad de estar presencial, de manera presencial con ustedes y trabajando no de manera virtual, sino que directamente en contacto con la naturaleza. Muy agradecido y espero sus inquietudes e interrogantes ahora en el siguiente paso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Alfredo. Estamos muy contentos. Una exposición bastante informativa. Contarles a todos los estudiantes que desde Magallanes, desde la Antártica chilena, estuvo don Alfredo en forma directa con nosotros, obviamente con altos y bajos, con el tema de la conectividad, pero hasta el momento ha sido muy productivo y muy enriquecedor el trabajo con don Alfredo. También quiero contarle a don Alfredo que los estudiantes del Centro Educativo Fernando Santibán están trabajando durante todo este mes en actividades relacionadas con el medio ambiente. La idea es conocer desde el reciclaje, el calentamiento global, el cambio climático y también la protección de la fauna a nivel nacional y mundial. ¿Ya? Contar también que a los estudiantes, contarles que no solamente es flora y fauna, sino que también tenemos el suelo, el agua y el aire, que son nuestros recursos naturales que tenemos que cuidar y proteger. Y esa es la intención del Centro Educativo Fernando Santibán y su especialidad de turismo para poder este mes crear conciencia ecológica, crear conciencia, crear amor a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta. Don Alfredo, tenemos una consulta por acá. ¿Sí? Me dicen, son preguntas bastante simpáticas, ¿eh? Dice, ¿cómo ha influido el hombre en la biodiversidad antártica? Bueno, en primer lugar, la presencia humana en la Antártica ya es un impacto. Entonces, afortunadamente las condiciones de acceso a la Antártica son muy limitadas en términos de que no es fácil llegar a la Antártica. Se puede llegar por vía marítima y recuerden que cruzar el Océano Austral, que es uno de los mares más tormentosos que existen en el planeta, a raíz de estas características de la Antártica, de poseer estos vientos catabáticos, que son los vientos que salen de la Antártica y se distribuyen a través del mundo para enfriar el planeta. De hecho, mucha manifestación que ustedes puedan estar viviendo hoy día con respecto a la tormenta que hay o a la presencia de precipitaciones, es muy probable que haya sido una incidencia polar, porque normalmente todos los sistemas climáticos están sujetos a lo que ordena la naturaleza antártica o la naturaleza polar en el caso del hemisferio norte. Y la presencia humana obviamente está restringida en gran medida
el continente antártico es un continente para la ciencia y la paz, por lo tanto, quienes van exclusivamente tienen un trabajo que hacer. Lo que nos preocupa un poco es el turismo antártico, que ha ido aumentando considerablemente a través del tiempo, pero las regulaciones yo creo que van a venir por sí solas, porque existe este tratado antártico en que están los países más comprometidos con el desarrollo de la ciencia, la educación y la paz en este continente, por lo tanto creo que van a haber limitaciones para que esto se corte y se pueda controlar de una manera más efectiva. Muy bien, don Alfredo. Me preguntan también por acá, dentro de los pingüinos hay uno que sobresale y se le olvidó el nombre, El que más sobresale es el pingüino emperador. el emperador, por sus características, sus colores. Exacto. El que tienes tú detrás de tu pantalla como ambiente, Sí, ese es el pingüino rey. el Es rey. el rey. El rey no vive en la Antártica, el rey vive en regiones subantárticas, por decirlo así, sistemas asociados a la Antártica, es decir, las islas que están más cerca, las islas de la Patagonia, las islas que están en el Atlántico Sur también, las islas Georgias. Son muchos los pingüinos que viven en esa zona. Muy pocas veces se ven en la Antártica, porque estos pingüinos reyes son exploradores, entonces de repente se les puede ver incluso saliendo acá en el estrecho de Magallanes, son exploradores. Y en Tierra del Fuego, hace más de 10 años más o menos, tenemos una colonia importante de pingüinos rey, se puede visitar como una actividad turística. Don Alfredo, queremos agradecer a usted, a la Universidad de Magallanes, la asistencia en el día de hoy para dar inicio a este mes del medio ambiente en el Centro Educativo Fernando Santibán. Como servicio de turismo y como centro educativo nos sentimos muy contentos de haber contado con su participación en este día. Le queremos agradecer también a todos nuestros estudiantes, profesores, que se dieron el tiempo de conectarse con nosotros y seguir esta transmisión a través de YouTube y de nuestra radio del Centro Educativo Fernando Santibán. Ahí se despide don Alfredo con su mascota, con su regalón. Bueno, que estén bien niños, jóvenes, profesores, y ya estaremos por ahí para hacer algunas clases en terreno. Así que no duden que voy a hacer el esfuerzo en la medida que podamos con esta situación de la pandemia, de poder estar juntos y poder compartir en vivo ya la maravilla de la naturaleza. Así que encantado de haber participado con ustedes y estamos en una próxima oportunidad que creo que es mañana o pasado mañana para fortalecer un poco más el conocimiento de cómo nosotros debemos insertarnos en la naturaleza hoy en día, con todo lo que sabemos, con toda la inteligencia que tenemos como seres humanos, ver de la manera mejor para ser armónicos con ella. Así que encantado de haber participado con ustedes y nos estamos viendo. Muchas gracias, don Alfredo. Y de mi parte, no queda más que agradecer el trabajo detrás de cámaras, detrás de toda la producción de don Gabriel Córdoba y don Mauricio Durán. Así es que nos despedimos, muy agradecidos a todos ustedes y será hasta la próxima.